Yo creo que de aquí a 5 o 10 años, cuando vuelvas a Asunción, no vas a reconocer lo que verás. ¿Qué te llevó a dejar Italia para instalarte en Paraguay? Álvaro, originario de España, comenzó su carrera en el mundo de la salud, pero con el tiempo su camino cambió hacia la inversión. Ha estado involucrado con el mundo cripto desde 2015, mucho antes de que se volviera algo tan común. Y hoy estamos cambiando los roles. Ahora seré yo quien esté en el centro de la entrevista. Álvaro será quien me haga las preguntas mientras exploramos las experiencias, decisiones y razones detrás de elegir Paraguay como un lugar para construir una nueva vida. Yo miré en Wikipedia, 10% mejor que el 40% que me quita Italia. De una, hacémoslo. Estamos aquí con el grande capitán Bitcoin. Bueno, muchas gracias por recibirme, Alessandro. Un gusto. Quería preguntarte, ¿qué te llevó a dejar Italia, que es un país europeo con muchas ventajas, para instalarte en Paraguay, que no tiene nada que ver y está en Hispanoamérica? De hecho, es muy random, inclusive en la época, porque llegué hace 5 años, no había tanta información como hay hoy en día. Hoy pones a buscar en Google y YouTube, hay un montón de contenido sobre Paraguay. En la época estaba realmente, tipo, así, desconocidísimo, tío. La cosa fue totalmente la fiscalidad. Yo estaba trabajando de forma remota y mi plan era, bueno, entendí que si pongo mi residencia en Paraguay, ahí puedo sacar una ventaja fiscal, pero al mismo tiempo no necesito vivir ahí 183 días por año. Te juro, yo fui en Wikipedia, hay una página, sigue hoy en día existiendo, y en esta página están todos los países ordenados por impuestos. Y ahí empecé con los que tenían 0, pero estaba muy complicado, Mónaco, Cayman y tal, tipo, bueno, aquí hay que invertir 2 millones, aquí hay que comprarse 1 millón de inmuebles, no, ok, bueno. Entonces empecé a bajar el listado y me quedé con 3 países. En la época eran Rumanía, Albania y Paraguay. Y de hecho que estos dos ahora ya quitaron las reglas fiscales interesantes que tenían en la época, pero de hecho lo que me empujó a hacer esto fue que Paraguay era el único que no te pedía vivir ahí 183 días por año para seguir con tu residencia fiscal. Entonces ganó porque igualmente en la época ni sabía ni siquiera que era un sistema territorial. Yo miré en Wikipedia 10% y estaba listo. Bueno, 10% igual mejor que el 40% que me quita Italia. De una, hacémoslo. Y de ahí al final me quedé, pero mientras tanto pasaron muchas etapas, ¿no?, del proceso. ¿Tuviste que aprender español? No, aprendí español en las Islas Canarias y de hecho cuando he llegado mi español era muy español y al final, bueno, ahora ya sé paraguayo bastante. Es la exposición del día a día, ¿entendés? ¿Qué trámites necesita una persona, por ejemplo, europea que quiera venirse aquí? ¿Y cuánto tiempo calculas que es necesario para obtener la residencia? De hecho, tenemos 3 etapas, que son el permiso de residencia, la cédula y la residencia fiscal. Normalmente lo que se hace es hacer la residencia, después la cédula y después la residencia fiscal en este mismo orden. Y si una persona lo hace sola o con una agencia especializada, cambian mucho los tiempos. Entonces, ponémosle una persona que sí lo hace sola totalmente de 0 a 100. Ahí viene, la residencia saldrá en algo como 3 meses y medio, entre 105 y 115 días. Ahí puede seguir en el país por todo este tiempo o volver. Entonces, podría hacer una etapa, esperar sus 3 meses y medio, 4 y volver, o quedarse todo el tiempo y ahí tramitar la cédula. Ponele que son como 2 semanas al principio para juntar todo el papeleo, hacer la residencia, entonces desde el principio ya son 4 meses, vuelves, haces tu cédula te sale también entre meses y medio, 4, y de ahí puedes abrir tu RUC que te abre la puerta a la residencia fiscal. Entonces estamos hablando de como poco menos de 1 año, haciéndolo todo solo entre 8 y 10 meses, por ahí. Ahí hay varias regulaciones que te pueden dar las personas que trabajan en el rubro porque tienen tratos directos con las instituciones o porque tienen simplemente algunas ventajas que son dadas o por la experiencia o simplemente por realmente acuerdos que hay con las instituciones. Aquí Paraguay es muy flexible en realmente agilizar que el sector privado pueda trabajar de forma eficiente con el sector público. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, puedes llegar a tener tu residencia y tu cédula en 55, máximo 60 días y ya de repente podemos enviarte eso por DHL, entonces venís solo una vez y lo que vos tenés que quedarte son 4 días hábiles. Te quedas, por ejemplo, de lunes a jueves y los trámites que te requieren como persona físicamente presente ya terminaron. De ahí son 60 días de espera, te llega el DHL con el carnet de residencia y la cédula y una vez esto
ahí podemos abrir ya tu RUC enseguida. Entonces, como una semana, 2 semanas más y ya tienes tu residencia fiscal. Pero, de hecho, fuiste solo una vez por 4 días a Paraguay. Es bastante sencillo, bastante ventajoso con respecto a otros países. Y para la gente que le interesa tener el pasaporte, ¿qué nos podrías decir? Y de hecho que el pasaporte tenemos unas ventajas, los italianos y los españoles, al ser los únicos 2 países que tienen trato de doble ciudadanía con Paraguay. Entonces, el requerimiento general son 3 años de residencia permanente. Aquí, cuando sacas tu residencia, al principio es temporaria, que son 2 años y después puedes convertirla a permanente. O puedes directamente tener la residencia permanente si te comprometes a una inversión de $70.000 en cualquier rubro en el país. De hecho, que si vas por la ruta más clásica, que es pasar por la temporaria, son 5 años en total, 2 de temporaria y 3 de permanente. Si te vas por SUACE, que es el programa de inversionistas, ahí son 3 años total. Pero hay que decir que la ciudadanía es una cosa que aquí no vale como un countdown. No es simplemente contar el tiempo y ahí llegas y logras el pasaporte. Esto está bien inclusive porque vimos que en los años pasados todos los países que agilizaron mucho el tema de ciudadanía, al final sus pasaportes están menos y menos fuertes y valiosos. Entonces Paraguay se cuida mucho realmente con el tema de ciudadanía. Entre los 3 años de residencia permanente hay que demostrar que si no viviste 100% del tiempo acá, igualmente esa fue tu base, tuviste actividad económica en el país, hablas castellano. Guaraní no hace falta, pero sí algunas cosas, el himno nacional, por ejemplo, la historia del país, la cultura. Es un trámite judicial, entonces no hay solo un quiz por sí, pero te vas enfrente a un juez y hay que convencerle que sos parte de la sociedad paraguaya. Entonces, bueno, si yo me voy, obviamente le digo, bueno, yo tengo, no sé, unos cuantos empleados y tal, generamos esta actividad, este negocio y vivo aquí hace un tiempo, conozco la historia y tal, puedo demostrar que tengo tipo varios amigos, conexiones personales fuertes acá, es sencillo. Pero si llegas y decís, bueno, yo hace 3 años he tramitado mi residencia permanente, me fui por otro lado, mis rollos alrededor del mundo, pero pasaron 3 años, estoy acá por el pasaporte. Ahí no te van a dar. Entonces hay que realmente sudar para eso. No es como la residencia que es una checklist y solo, bueno, hacer las cosas bien, todo el papeleo como se tiene que hacer y vas a sí o sí. El pasaporte es un tema mucho más complicado, pero para italianos y españoles este nivel de complicación ya baja sensiblemente. Entonces los requerimientos, la flexibilidad en el tema de haber vivido aquí todo el tiempo, ¿no? Eso es mucho más flexible para nosotros. Y desde que tú llegaste hasta ahora, ¿has notado un incremento de gente que quiere venir al país? ¿Hasta qué punto? Por lo menos por Asunción cambió todo, tío. O sea, si después nos vamos a la ventana y te enseño todos los edificios que no estaban aquí hace 5 años, no te lo vas a creer. O sea, cuando inclusive este estaba, pero hace muy poco. El país ha cambiado muchísimo, la cantidad de nómadas ha cambiado muchísimo. Cuando yo he llegado, tuve la suerte que encontré un co-living que ahora ya no existe más. Era la única fuente de community para extranjeros en todo el país, porque no existía eso. Te ibas en Google y no encontrabas nada, YouTube no encontrabas nada, había algunos grupos Facebook, pero llenos de spam, de gente que no sé, expat en Asunción, estaba como 1000 personas, pero de hecho 950 paraguayos que querían venderte coches y muebles, cosas muy random, y 80 extranjeros que estaban aquí hace 20 años, o sea, que llegaron porque se casaron con Paraguay, cosas así. Ahora, después de la pandemia, hubo un crecimiento exponencial que sigue creciendo de una forma exponencial. Los europeos y los españoles, de hecho, son los que más crecieron en términos de porcentaje. Ahí tenemos los números oficiales de migraciones también, además de nuestros números, que al final, si hablamos de los europeos, entre nuestros números y los de migraciones ya cambia poco. Y te puedo decir que hoy en día hay 1, sino 2 eventos diarios solo para nómadas. Hay un periódico en inglés hecho por un nómada que de hecho fue el primer periódico en inglés de Paraguay que está solamente hecho para ser leído de los nómadas. Un montón de meetups que hoy en día ni son más meetups por nómadas, porque ya son tantos que hay el meetup de lo que les interesan las criptomonedas, lo que les interesa el real estate, los que están están dentro del pádel, cosas así. Hay community también que ahora ya están fraccionadas por países, entonces todos los españoles en Asunción, todos los italianos en Asunción, cosas así. De hecho, todo un barrio, que es el barrio del eje corporativo, está más o menos solo nómadas, extranjeros, expats, igual, obvio, sabes que
sos nómada hasta un punto, ¿no? Porque yo era nómada también y después me quedé. Entonces hay gente que hoy en día sigue, o sea, entre este estatus de nómada y realmente es tipo un año que vive en Asunción, ¿entendés? Entonces hay más expatriados hoy en día y igual hay un crecimiento que te puedo decir este año sigue siendo más fuerte del crecimiento que tuvo el año pasado. Mismo si la base era más alta, ¿no? Porque como que más viene gente, más es difícil lograr un crecimiento del 100% a cada año. Pero no solo está pasando, está acelerando. Y eso es fatal. O sea, yo creo que de aquí a 5 o 10 años, cuando vuelvas a Asunción, no vas a reconocer lo que verás. Como para mí, puedo sacar mi foto del celular de 2020 y es increíble, o sea, ver cómo cambió la ciudad, que la ciudad está cambiando en función de los extranjeros que están llegando, porque demandan departamentos diferentes, coches diferentes, es como otro rollo de vida. Y se ve mucho la adaptación que especialmente esta parte de la ciudad está teniendo al tener tanta gente, tantos extranjeros que están viniendo por acá. ¿Y cuánto paga por ejemplo, un italiano o un español que quiera venirse aquí? ¿Cuánto paga y qué gana a nivel fiscal? ¿Cuánto paga por el trámite de residencia o costo de vida? En general, ¿cuánto paga por un negocio que quiera ponerse aquí? ¿Cuál es la tasa impositiva? La tasa impositiva es muy sencilla, 10% sobre toda la renta generada en Paraguay y 0% sobre toda la renta de fuente extranjera. Paraguay considera renta de fuente extranjera también toda la renta de capital no depositado en Paraguay. Significa también que si estás invirtiendo en criptomonedas o haciendo trading de criptomonedas, es cero, que sea staking, que sea mining, que sea trading, que sea cualquier cosa, liquidity pools o toda esta onda, completamente cero. Ganancia de capital por acciones y otros activos que no pertenecen a empresas paraguayas también es cero. Entonces, a nivel de inversiones y trading es básicamente siempre cero, menos que no te vayas a comprar bonos paraguayos, porque acciones tampoco hay muchas. Ahora, por otro lado, en la renta de fuente laboral es así dividida. Todo lo que haces en el extranjero, ceros. Entonces, es un nómada que viene aquí, pone su residencia fiscal, se va viajando por Colombia, por Bali, por todo. Ahí, mientras que esté afuera del país, cero. Cuando estás adentro del país, es teóricamente 10%, pero hay que recordarse que aquí en Paraguay todo es deducible. Cuando te digo todo, no es todo como en Europa, que es todo lo que está relacionado con tu negocio. Te digo todo, todo. Compras al supermercado, tu alquiler, cualquier cosa compres, cualquier servicio, te vas a hacer un masaje a la spa, también puedes deducirlo de tus impuestos. Entonces es hasta un máximo del 10%, pero de verdad nadie paga el 10%. Yo, con toda mi renta siendo de fuente paraguaya, igualmente que mi renta es bastante considerable, es mi carga impositiva menos del 1%, porque hay también unas formas muy sencillas de invertir en real estate y en bienes raíces y básicamente sacar facturas desde los constructores. Estas facturas son totalmente deducibles y bajan tu renta de fuente paraguaya. Y al vender el inmueble, la tasa impositiva es solo 2%, 2.4%, solo pago con la renta de la operación. Igual sobra renta, sobra ganancia de la inversión y igualmente esa ganancia, una pequeña parte se va a pagar el impuesto final, pero todo el gasto de construcción del inmueble yo lo voy a deducir. Entonces, aunque vivís aquí, es solo entender un poco cómo adaptarlo por tu situación, pero vas a lograr 0% o menos del 2% de igual manera sobre la renta laboral. Inversiones siguen cero. ¿Y tú que normalmente ves a las personas que quieren venir aquí en cuanto a gastos, en cuanto a burocracia, venirse aquí con unos ahorros, etcétera? ¿Cuánto dirías que es prudente tener ahorrado para venirse aquí? La verdad es que aquí podrías venir hasta con solo $3,000, $4,000. No es importante porque si sabes hacer alguna cosa, el nivel de la competencia en Paraguay es muy bajo en todo. Entonces, ponele que vos sos un mecánico en España y venís a ser el mecánico aquí. En un mes vas a ser el mecánico que todo el mundo de Asunción habla de vos y todos los ricos se quieren ir a vos porque el extranjero es el más buscado como profesionista, siempre. La mayoría de las personas que vienen aquí ya tienen su renta de fuente extranjera, que puede ser inversiones, trading, trabajo de forma remota, tener una LLC en Estados Unidos que hace servicios de marketing o esta onda. Hay un millón de casos, pero ponémosle que vos sos una persona que dice, me voy a mudar a Paraguay y a construir mi futuro a Paraguay. Incluso hay una chica española que lo hizo y le está saliendo súper bien. Ponele que vos sabes hacer cualquier cosa, sos un fotógrafo, ¿ok? Venís a Paraguay
y vas a descubrir que fotógrafos hay pocos, son malos, no llegan en la hora prevista. Si llegan, igual se olvidaron la cámara, tienen que irla a buscar a su casa. Te dice que llegan enseguida puede significar en 3 días. Es como que hay una ética del trabajo un poco diferente por aquí, comparada con la de Europa. Y quien está acostumbrado a jugar el nivel de complejidad de Italia, España, Europa, que son países con bajo crecimiento, donde para lograr algún resultado tienes que realmente dar el 100%, igual puede que no sea suficiente. Acá cualquier cosa montes es increíble. O sea, yo ahora el 26 de octubre me voy a casar. Sí, cuando te casas hay 1 millón de proveedores de 1 millón de cosas. La decoración, la comida, el fotógrafo y todo. Puedo decir que por cualquier cosa busques, hay solo 2 opciones. O no hay nadie, o hay uno solo. Y este solo te puede cobrar lo que quiera, porque es él o nada. No hay competencia. No hay. Igual sí hay, es como realmente muy baja. O sea, que nosotros montamos el negocio para ser líder de mercado. Si en nuestro mercado sí hay varios extranjeros que hacen lo mismo, tardamos como 1 año para llegar a la leadership y hoy en día tenemos una cuota de mercado que es, o sea, que no sabemos ni quién es el segundo, pero sabemos que están como 3 veces, con un promedio de 3 veces menos clientes que nosotros. Realmente aquí es muy fácil. Entonces, ponerle que un gasto de vida aquí... Y yo te diría que gastando $1.500, $2.000 por mes vas a lograr un estilo de vida de clase medio alta y nadie, por cuanto pueda intentarlo, va a gastar más de $7.000, $8.000 por mes. Pero $7.000, $8.000 significa tener el estilo de vida de un sultán. ¿Entendés? Pero que si dices, pero quiero gastar más, voy a restaurantes más... No hay restaurante más caro en que te puedas ir. Voy a alquilar un piso más caro. No hay. Voy a comprar un coche más caro. No hay. Es simplemente como una barrera física que es complejo de atravesarla, ¿entendés? Entonces, por ahí te diría que tienes todos los rangos, pero es común aquí que tengas una persona que hace como una maid que hace tu limpieza y cocine todos los días, hay quien tiene chofer, o sea, las cosas que nunca te imaginarías en Europa, aquí están al alcance de todos, porque ya una persona que te ayuda todos los días en estas cosas, hacer las compras, limpia y tal, te va a salir $400 por mes y te va a ahorrar, no sé, 60 horas en tu mes que realmente tienen un valor ya mucho más alto. Entonces hay unas facilitaciones aquí debido a eso que son considerables para quien piensa en euros o tiene renta, aunque sea baja en España, aquí se va muy lejos. Y más allá de la fiscalidad, ¿qué otras ventajas ofrece Paraguay? Yo creo que la mayoría de las personas viene por la fiscalidad, como hice yo, y se queda por totalmente otras razones. Hasta, como comenté antes, quedarte aquí no es lo máximo por la fiscalidad, siendo que tu renta laboral ahí sí tributaría hasta un máximo del 10%, ¿no? Entonces, la gente que se queda lo hace por todo menos que por la fiscalidad. Y realmente las razones yo creo que son 3. La primera es un sistema de valores, un sistema de unión del país, un sistema que puede que no le guste a todo el mundo, pero a quien le gusta resuena sí o sí porque no hay muchos países hoy en día en que puedas encontrarlo. Entonces, personas que son más conservadoras, personas que quieren ya un país más como era Europa en los años 70 o 80, aquí ya creo que notaste que no hay mucha diversidad, no hay mucho woke, por decir, no hay mucha teoría de género, no, como no, que no hay por nada, es verdad. Y es un país muy seguro también, entonces eso ayuda también con el estilo de vida, es súper seguro, te puedes caminar a cualquier lado, a cualquier hora, nada te va a pasar, o sea, es realmente un pequeño Europa de los años 70 y 80 como estilo de vida, primera razón. Segunda razón, cuestión del crecimiento económico que está teniendo Paraguay. Al revés de Europa, aquí revisan las previsiones de crecimiento regularmente por el alto, ¿no? Yo cuando vivía en Italia era siempre así. Este año vamos a crecer del 2% y el año que viene 2,5%. Ahí llegaba junio, chicos, este año vamos a crecer del 1%, pero les prometo que el año que viene va a ser el 3%. Y llegaba octubre, este año estamos como 0,1%, pero el próximo año la reventamos. Y después llegaba el año siguiente y nos tenemos que revisar abajo, pero el año siguiente estaba siempre así, tío. Hay una historia que va como por 10 años de eso. Ahora, aquí, por ejemplo, la previsión era 3,5 para este año, ya la revisaron a 4,5 y ahora está en 5. Y sí, sigue faltando una parte del año, ¿verdad? Y además de eso, es que aquí la inversión es muy sencilla, o sea, los trámites son realmente ridículos. Te comento, ¿quieres construir una casa?
O solo pedís la autorización para construir y esto te permite ya empezar a construir. Las autorizaciones vas a necesitar para la venta, no para empezar. Igual cuando abres una actividad es solo pedir la autorización y no importa si llega en 3 meses, 4, no importa, porque vos puedes arrancar ya cuando pediste. Así son las reglas. Entonces, es muy sencillo. También, obviamente, el tema de residencia es muy sencillo y te permite, no tienes límites. O sea, puedes ser dueño 100% de una empresa, puedes ser dueño de inmobiliarios, cualquier cosa sea. Hay otros países que tienen un crecimiento hasta más alto, ponle sudeste asiático. Ahí, pero no puedes hacer casi nada si no tienes un socio de ahí que tiene que tener la mayoría de la sociedad y tal. Entonces, de los países que realmente te permiten hacer lo que quieras, ese es el país que tiene el crecimiento más alto, menos Argentina, que todavía es un crecimiento de rebote, no es un crecimiento orgánico, ¿no? Está recuperando de su situación, entonces ese año capaz Argentina le supere a Paraguay como crecimiento, pero porque se destruyó tanto que es igual si sos obeso, es más fácil perder 1 kilo que si sos ya un atleta, ¿entendés? Porque para un obeso es muy sencillo ya bajar 1 kilo, ya se sudan 30 minutos y ya bajó 2. Entonces, eso. Y la tercera razón, yo creo, es que es uno de estos países que realmente puedes decir son seguros, no solo a un nivel del día a día, pero a un nivel geopolítico. Porque Paraguay, primero, no tiene un alto perfil a nivel internacional, entonces, no, como que no está ni con el uno ni con el otro, no se mete en nada, no se mete en BRICS, no se mete en la NATO, no se mete en nada. Es neutral. Es muy neutral y a nadie le importa, ¿entendés? Porque nadie dice, bueno, tenemos una reunión con el Ministerio de la Defensa, los generales y tal, y Putin está ahí y dice, bueno, chicos, una vez que conquistemos a Paraguay, desde ahí es todo muy fácil. No, ¿cómo no existe eso? Nadie piensa, el importante es conquistar a Paraguay, después desde ahí ya vamos ganándole al mundo. Es totalmente tranquilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vas a encontrar que rusos, ucranianos, americanos tramitan residencia de la misma forma, no hay como barreras de ningún tipo a ellos. Es muy probable que caso haya una guerra mundial, Paraguay esté como afuera y tipo, bueno, sí, pero a mí qué me importa. Entonces, además fue la época de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera también fueron una de las épocas de mayor crecimiento por este país, justamente porque los europeos se venían en los millones a vivir por acá. Y la primera ola de inmigración que tuvo Paraguay no es esta, es la de hace 200 años, la segunda fue hace 100 años y esta es la tercera. Bueno, ¿y qué crees que está pasando en Europa para que tantos europeos se estén viniendo aquí? Es un poco raro, ¿no? Es que Europa, ¿qué está haciendo? Por un lado, a nivel impositivo, te va matando. ¿Para qué? Para sustentarle con una política socialista a los que no quieren trabajar o se vinieron de otros países sin papeles, sin permisos, sin realmente el derecho de poder hacer las cosas en Europa. Y con eso también tienes una política muy polarizada que, independiente que estés de un lado o del otro, no te va a gustar la conflictualidad que hay hoy en día. Entonces, cada uno realmente alienta como ultras por su equipo y el país está siempre más y más dividido, que sea España, que sea Alemania, que sea Italia, una perspectiva que ya vas perdiendo. Por ejemplo, a la hora de mudarte aquí, conocer la gente que hay por aquí, el network de otros europeos, es que te vas a dar cuenta que los problemas que tiene España no son tan lejanos de los que tiene Australia o Canadá. Inclusive, que son dos países muy parecidos con Europa a nivel de problemas. Y dentro de Europa, olvídate, es más o menos todo la misma cosa. Rarísimas excepciones y también no tan excepcionales, pero entre la fiscalidad, una inmigración incontrolada muy fuerte que está haciendo que ese... No es un tema de solo inmigración, es un tema cultural, ¿entendés? Porque la cultura que había en Europa hace 50 años y ya cambió. La unidad cultural de Paraguay se nota en todo, se nota en el idioma, el guaraní, se nota en la religión, se nota en cómo las personas entienden las relaciones, que sean de amistades o amorosas, se entiende en el sentido de familia, se entiende en los planos de vida. Esa es una cosa que ya perdimos hace tiempo en Europa. Además de todo eso, a nivel de perspectivas, como son países, Italia y España comparten el hecho que la edad promedia es elevadísima y la natalidad es muy baja, esta dilución de los europeos de verdad sigue más y más fuerte, porque de estos temas de natalidad, la verdad es que tipo es, ponele, en Italia puede ser 1.05, pero si no estuvieran los africanos que se vienen a Italia, estaría como solo 0.05. Y entonces ya pasa mucho, no sé si en España es lo mismo, pero si te muestro la top 50 de Spotify Italia, la mitad de las canciones tienen por lo menos una parte en árabe. De verdad. E inclusive la mayoría de los cantores que le gustan a las nuevas generaciones son árabes y te preguntas, ¿por qué?
Tío, porque la mayor parte de las generaciones nuevas de quien tiene hoy 16, 17 años son ellos, son hijos de migrantes o migrantes. Además de eso, se te pone también un tema de crecimiento económico. O sea, ¿será que voy a tener realmente buen futuro por aquí? Y aún peor, ¿será que si yo tuviera un hijo en Europa, podría tener un buen futuro? Eso, por ejemplo, cuando yo vivía en Europa, nunca imaginé cosas como casarme, tener hijos y tal, que son todas cosas que ahora estoy haciendo. Porque aquí sí encontró un futuro. Tipo, digo, bueno, no, mi hijo, por ejemplo, en Paraguay a tener un futurazo, ¿entendés? Porque ya el trabajo más duro fue hecho y se va a quedar con esta parte que ya la infraestructura está buena, pero sigue el crecimiento. Esta parte de los 80s y 90s que tuvimos en Europa. Hoy en día estamos como en los 60s de Europa, aquí por Paraguay. 50 capaz en algunas cosas. Entonces, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo de crecimiento hasta que llega un punto de inflación, un país para de crecer, se implementan reglas diferentes, esto ya no funciona, se vuelve para abajo. Hombres fuertes generan tiempos buenos generan hombres débiles y de hombres débiles generan tiempos malos. Ahora en Europa estamos ya en la situación de tiempos malos. Y vamos también a necesitar que se creen hombres fuertes para llegar de nuevo a los tiempos buenos. Aquí en Paraguay, tío, la gente viene de periodos durísimos que no te lo imaginas, porque paró una guerra, segunda guerra, ahí empezó un periodo de reconstrucción que no habían hombres, ahí llegaron los hombres, empezó a refuncionar la economía y ahí por fin llegamos a una época de tiempos buenos. Y eso, para mí, que va a seguir durando por lo menos entre 2 y 3, 4 décadas, porque va a seguir la trayectoria de cualquier país que se está desarrollando, ¿no? Es una cosa que ya vimos en el post-Segunda Guerra Mundial en Italia y España. Entonces, la perspectiva de crecimiento yo creo que es otra cosa que realmente le llama mucho la atención, especialmente a los jóvenes, porque son los que más se preguntan, tipo, ¿cómo va a ser mi vida en 40 años? Igual en 40 años voy a estar sobre este planeta, tengo que hacer las cuentas con eso. Y por último, también yo creo que hay esta parte de las personas que simplemente son más conservadoras, que está a decir, le gusta más cómo vivían nuestros abuelos, que cómo viven hoy en día las feministas teenagers, estos dos extremos, ¿verdad? Si estás más cerca de tus abuelos, de la feminista teenager o de Greta Thunberg, entonces Paraguay sí te llama mucho la atención, porque acá normalmente lo que es normal es vivir así. Y el tema de las pensiones me llama la atención. ¿Cómo funciona aquí? Porque en Europa, por lo menos en España, lo que vemos es que las pensiones están ocupando una gran porción del gasto. Sí, Paraguay va a llegar a eso si no hace reformas, pero es exactamente como te comentaba, que Paraguay es el Europa de los años 50. O sea, están cometiendo el mismo error, pero ojalá se enteren antes de cuando nos enteramos. O sea, ¿qué pasa por aquí? Bueno, primero, si sos empresario o autoempleado, decidís vos si quieres tener IPS, que sería la previdencia social, o no. En el caso de los empleados, sí, el empleador tributa 16% y los empleados, realmente 16,5%, y los empleados 9%. ¿Okay? Eso se va ambos por la pensión y por el tema de sanidad. Hoy en día, como está hecho el sistema, es que Paraguay no tiene viejos, tiene poquísimos, la pirámide de la edad está así. Entonces se pueden permitir de hacer eso como lo hacíamos en Europa, y en Italia duró eso hasta 2009, imagínate, y estábamos al fracaso si no hubiera cambiado. Igualmente los italianos se rebelaron, casaron al gobierno, porque obvio, ¿no? Pero hoy en día, cuando vas a jubilarte, tu jubilación está calculada sobre el promedio de los últimos 5 años de trabajo, ¿ok? Entonces es un sistema retributivo, independiente de lo que contribuiste a lo largo de la vida. Hoy en día, ese sistema es sustentable porque ya estás en esta situación en que estábamos nosotros europeos hace tiempo, que igual los jóvenes pueden pagar para los viejos, ¿qué importa? Está bien, pero va a llegar el día que eso va a ser un problema. Ojalá ya piensen con eso, porque la cosa buena de desarrollarte más tarde es que puedes aprender de los errores de los que vinieron antes, ¿no? Es que Europa y Estados Unidos fueron los primeros a tener ese desarrollo, entonces como que no había literatura sobre eso. Ya en Paraguay muchas cosas que se hacen por aprendizaje de errores de otros. Va a llegar el punto que lo van a cambiar para tener un sistema más contributivo en que tu jubilación esté calculada sobre lo que realmente aportaste y no la renta media de los últimos 5 años, que podría ser que eras realmente con sueldo mínimo hasta tus últimos 5 años, lograste una promoción o 2 promociones y ahí, porque obviamente al final de la carrera normalmente una persona tiene más experiencia, más todo, entonces normalmente gana más.
Y eso lo deja un poco insustentable. Pero te voy a decir también que nadie de los extranjeros que yo conocí hasta ahora, entonces miles de personas, nadie, incluso yo, nadie se registró en IPS. Entonces, para nosotros los extranjeros que venimos aquí, una de las cosas buenas es poder decidir que yo no quiero tener, como en Italia o en España, la necesidad de tributar, de aportar al sistema de previdencia social. Quiero invertir mi dinero como yo creo que sea mejor y crearme mi jubilación, sin tener que dejar que el Estado piense a eso por mí. Y por no pintarlo todo de rosa, también quiero que me digas alguna dificultad, algún problema especial, tú que has visto a tanta gente venir aquí. ¿Qué podrías decirnos de esto? Claro, la primera cosa que te va a impactar es que la forma que manejan los paraguayos, tío, Paraguay, cuando me preguntan si es un país seguro, yo les respondo tipo que por cómo te lo piensas vos en esta pregunta, la respuesta es sí, o sea, que no te van a robar, no te van a matar así, pero cruzar la calle hay una probabilidad muy alta de morirte así. Esa es la primera cosa, o sea, olvídate, yo no manejo por acá, manejo en todo el mundo menos acá, inclusive prefiero Asia que acá para manejar. ¿En serio? Eso es brutal. Vas a encontrar calles que parecen del siglo XV, porque realmente, especialmente por Asunción, Asunción es un caso aislado de Paraguay, entonces cuando hablamos de Paraguay realmente hay que recordarse que el interior no es Asunción y viceversa, pero Asunción tuvo realmente súper mala gestión y entonces el estado de las calles y de la infraestructura pública está tremendamente malo, inclusive hospitales públicos y todo lo que sea del sector público, olvídate. Entonces, todos aquí, por ejemplo, tienen seguro privado y hacen solo cosas por el privado. Sector privado tienes unas cosas increíbles, supermercados que no vas a encontrar ni en Europa, cosas así. Sector público destrozado. Y otra cosa que yo creo que realmente es tan, bueno, para tu público capaz no sea tan importante, por el público internacional sí, el nivel de inglés es muy bajo, es muy raro encontrar una persona que habla inglés. Y otra cosa es que si realmente quieres emprender aquí y hacer inversiones aquí, otra cosa que te va a faltar es el personal capacitado. Entonces, generalmente nosotros tenemos también clientes corporativos que mudan empresas o que abren sucursales en Paraguay y todo el mundo tiene que traer manager de afuera, por lo menos hasta que las personas de aquí estén capacitadas. Pero no es como que vas a decir, quiero hacer una fintech y vas a encontrar gente que ya trabajó en fintech. No pasa. Quiero abrir alguna cosa de ingeniería y vas a encontrar ingenieros buenos. No pasa tampoco. Y los CEOs de acá, de todas las grandes empresas, son o importados o paraguayos que vivieron en el exterior 20 años y regresaron. Pero eso sí es un tema. Por último, te diría que es muy complicado el sistema bancario. Igualmente que es complicado, es un ajedrez. Puedes ganarle al sistema, pero tienes que saber realmente cómo jugar. Y no es que acá tienes tu cédula, vas y abrís una cuenta bancaria. O sea, sí, pero te van a dar una cuenta mínima, que depositas hasta un máximo de 8 millones de guaraníes, que serían como 1.000 euros. Ni 1.000 euros al cambio de hoy, por mes. Y para pasar de estos límites hay que mostrar que tienes 6 meses de RUC y tienes actividad económica y tal, o que vendiste acciones afuera. Hay que justificar cualquier transacción que venga del exterior. Desde Paraguay sí puedes hacer sin problema, pero si quieres traer tu plata a Paraguay es un proceso y va a tardar. Bueno, Alessandro, muchísimas gracias por recibirnos y por explicarnos un poco mejor cómo es venirse desde fuera a Paraguay. Gracias a vos, realmente fue un gusto. Te invito a tomar un café cerrado en Asunción, se llama Totem, hay que probarlo.